Te están mintiendo. Si has encendido la televisión o abierto tu teléfono esta semana, seguramente has visto los titulares. CNBC, The Wall Street Journal, Reuters, todos repitiendo exactamente la misma historia. El mercado inmobiliario está resurgiendo. Las ventas de viviendas alcanzan su nivel más alto desde diciembre, un aumento impactante del 3.2% en mayo de 2026. Suena como si hubiéramos doblado la esquina, ¿verdad? Como si finalmente la tormenta hubiera pasado y fuera el momento perfecto para lanzarte a comprar esa casa que tanto deseas, antes de que los precios suban aún más. Pero quiero que mires más allá de esos titulares diseñados para generar clics y pánico de compra. La Asociación Nacional de Realtors acaba de publicar su informe oficial, y si sabes leer entre líneas, si observas los datos históricos en lugar de conformarte con las migajas del mes a mes, descubrirás una verdad aterradora. No hay ningún resurgimiento. No hay ningún boom de compradores. De hecho, estamos atrapados en la depresión de demanda de vivienda más profunda y prolongada en toda la historia de los Estados Unidos. Este es el tipo de información que la maquinaria tradicional de bienes raíces no quiere que veas. Su negocio depende de que tú sigas comprando, sin importar si las condiciones te llevan a la ruina financiera. Mi objetivo en este canal es darte las herramientas y los datos crudos para que protejas tu patrimonio y tomes las mejores decisiones para tu familia. Si valoras esta transparencia y quieres estar un paso por delante de las trampas del mercado, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Quédate hasta el final de este video, porque te mostraré el mapa exacto de dónde los precios están a punto de desplomarse y dónde van a seguir subiendo. No te lo puedes perder. Comencemos desmontando este supuesto aumento explosivo del que todo el mundo habla. El reciente informe de la NAR nos dice que las ventas de viviendas existentes aumentaron en mayo, alcanzando una tasa anualizada de 4.17 millones de unidades. Cuando los presentadores de noticias leen este aumento, los agentes inmobiliarios de tu ciudad empiezan a descorchar champaña. Pero pongamos esa cifra bajo el microscopio de la historia. Si alejamos el gráfico y observamos las últimas 3 décadas, ese número no es un pico de éxito, es un valle de desesperación. Esas 4.17 millones de transacciones están rozando el nivel más bajo que hemos visto en los últimos 4 años. De hecho, el volumen de ventas actual está exactamente a la par con los peores momentos que vivimos durante el colapso financiero global entre 2008 y 2012. En términos simples, la demanda real en el mercado actual para viviendas usadas está en el fondo del abismo. Los compradores regulares están sentados en las gradas, no porque no quieran darle un hogar a sus hijos, sino porque matemáticamente no pueden apreciarlo. Ese pequeño rebote estadístico del que presumen las noticias no significa que las compuertas se hayan abierto, significa simplemente que pasamos de un mes terriblemente malo a un mes ligeramente menos terrible. Es puro ruido estadístico. Pero aquí es donde la narrativa oficial se vuelve verdaderamente engañosa. En este mismo informe, la NAR destaca que el precio medio de venta a nivel nacional ha vuelto a subir, alcanzando la asombrosa cifra de $429.300, marcando el 35º mes consecutivo de aumentos interanuales. Y aquí es donde tu sentido común debería encender las alarmas. ¿Cómo es posible que estemos en una depresión histórica de ventas, con la menor cantidad de compradores activos, y al mismo tiempo los precios sigan rompiendo récords hacia arriba? Es una contradicción económica brutal. Pero lo que nadie te está diciendo sobre esta gráfica es el secreto demográfico que está alterando todo el tablero y creando un gigantesco espejismo. Para resolver este misterio, tenemos que dejar de mirar el mercado como un solo bloque y empezar a desglosar quién está comprando qué. Cuando analizamos las ventas por segmento de precio, la verdad sale a la luz. Mientras el mercado general agoniza, las transacciones de viviendas de más de $1 millón se dispararon un asombroso 11% en el último año. Las ventas de casas entre $750,000 y $1 millón también experimentaron un salto masivo. ¿Pero qué ocurrió en la base de la pirámide? Las ventas de propiedades por debajo de $250,000 cayeron dramáticamente,
Y en el rango de $250,000 a $500,000, el histórico corazón de la clase media estadounidense, las ventas prácticamente se congelaron. Lo que esto nos dice es que la distribución del mercado inmobiliario estadounidense se ha sesgado exclusivamente hacia el lujo. ¿Quién tiene la capacidad de comprar en este entorno hostil? Los compradores mayores y acaudalados, personas con enormes carteras de acciones de Wall Street y dinero en efectivo. Ellos son los que están moviendo la aguja. No son las familias jóvenes buscando su primer hogar, son las élites. Y este es el truco estadístico que está inflando los titulares. Si de repente tienes muchas más personas comprando mansiones caras y muchas menos personas comprando casas accesibles, el precio medio general automáticamente va a subir, incluso si el valor real de tu casa de barrio no se ha movido un centímetro. Es un efecto óptico diseñado para hacerte creer que tu casa vale más de lo que realmente vale. La gran pregunta es qué va a pasar cuando esta distorsión termine y los compradores regulares intenten regresar. Estar fuera del mercado, esperando, es la frustrante condena del comprador de clase media hoy. Pero ese no es el mayor peligro del panorama actual. El verdadero desastre, el que está costando decenas de miles de dólares ahora mismo, lo están sufriendo unos vendedores que se niegan a aceptar una realidad matemática ineludible. Si te preguntas por qué los precios siguen siendo inasequibles a pesar de la baja demanda, la respuesta tiene nombre y apellido: la psicología humana, específicamente la negación absoluta de los propietarios. Muchos vendedores hoy en día viven en un universo paralelo. Recuerdan que su vecino vendió su casa por una fortuna en 2021, cuando las tasas de interés estaban por los suelos, y se han grabado a fuego en la mente que su propiedad vale exactamente lo mismo hoy. No les importa que las tasas hipotecarias estén por encima del 6.5%. No les importa que los compradores estén asfixiados. Ellos simplemente quieren su dinero. Déjame contarte un caso real, algo verdaderamente fascinante que analicé hace poco en los listados de Nashville, Tennessee, y que resume perfectamente este síndrome. Un propietario compró una casa hermosa en julio de 2025 por $900,000. Menos de un año después, decide venderla. Primero la pone en el mercado por $880,000. Tras un mes de silencio absoluto, asume el golpe y la baja a $850,000. Podrías pensar, bien, está entrando en razón, pero el dolor psicológico de perder dinero fue demasiado fuerte. ¿Qué hizo este vendedor? Retiró la casa del mercado. Y una semana después, por arte de magia, la volvió a publicar a $870,000. La subió de precio. Piénsalo por un segundo. Si tu casa fue rechazada por el mercado a $850,000 la semana pasada, ¿qué lógica te hace pensar que alguien pagará $20,000 hoy? Es un juego absurdo al que están jugando miles de vendedores en todo el país. Prefieren retirar la propiedad o subir el precio artificialmente antes de aceptar que el mercado ha cambiado. Las casas nuevas de constructores en esa misma calle se están vendiendo por $255 el pie cuadrado, mientras este vendedor terco exige $300 por una casa usada. Está sobrevalorada por lo menos un 25%. Mientras los vendedores sigan prefiriendo que sus casas acumulen polvo en lugar de ajustar los precios, el inventario seguirá apilándose. Y si crees que esto es solo un desajuste temporal que la Reserva Federal arreglará pronto, prepárate. Hay un número oculto en la economía actual, una métrica que no había alcanzado niveles tan tóxicos desde el preludio de la crisis de 2006, y te afecta directamente cada vez que miras tu cuenta bancaria. Lo que realmente está estrangulando a este mercado no es la falta de deseo de comprar, es la pura y dura falta de asequibilidad. Hemos entrado en una asfixia financiera que no se había registrado en 4 décadas. Hablemos de la relación entre el costo de la hipoteca y los ingresos reales. Actualmente, a un estadounidense promedio le cuesta el 38% de sus ingresos brutos poder permitirse los pagos mensuales de una vivienda. Vamos a aterrizar esto.
El pago anual típico de una casa hoy ronda los $33,000, mientras que el ingreso medio nacional por hogar es de unos $86,000. Destinar el 40% de lo que ganas antes de que el gobierno siquiera te cobre impuestos solo al techo sobre tu cabeza aniquila por completo la capacidad de una familia para ahorrar, invertir o simplemente vivir sin angustia. Históricamente, la única otra vez que vimos este nivel de toxicidad financiera sostenida fue durante el frenesí de la burbuja en 2005 y 2006. Tuvimos otro episodio fugaz en los 80, pero en esa época se debió a tasas hipotecarias que castigaban con un brutal 18%. La regla inquebrantable del sector inmobiliario es esta. Cuando la asequibilidad se rompe a este nivel, las ventas caen por un precipicio. Sucedió en los 80, sucedió antes de la Gran Recesión y está sucediendo hoy. Lo verdaderamente aterrador de nuestra situación actual es cuánto tiempo está durando. Llevamos 4 años arrastrando este mercado congelado. De hecho, el indicador de demanda relativa nos dice que solo un minúsculo 4.7% del total de las casas del país se venderá este año. Incluso en el infierno de 2008, esa cifra era mayor. Aquí es donde el análisis superficial falla. Las noticias te hablan de el mercado inmobiliario estadounidense, como si fuera una criatura gigante que se mueve en la misma dirección. La realidad es que estamos frente a miles de micromercados operando en realidades paralelas. Si analizamos los datos duros de oferta y demanda en herramientas avanzadas, descubrimos un país fracturado. Por un lado, tiene zonas que están a punto de sufrir correcciones severas. Mercados en el sur y el Cinturón del Sol, como ciertos sectores de Tennessee, Texas o Florida, donde el inventario de casas sin vender se está disparando. Los modelos de datos proyectan que en estas áreas los precios podrían desplomarse hasta un 10% durante el próximo año. Si te dejas llevar por las prisas y compras a precio de lista hoy en esos lugares, estarás quemando decenas de miles de dólares de tu patrimonio para el próximo invierno. Pero del otro lado del espectro, tienes regiones en el noreste y el medio oeste donde la historia es completamente opuesta. En estas zonas, la escasez de viviendas es tan severa y las economías locales tan estables que los precios están programados a escalar. Hablamos de ciudades como Albany, con previsiones de subir un 5%, Rochester, proyectado a un 9%, y barrios específicos en Chicago donde los datos apuntan a una apreciación imparable del 11%. Esta desconexión lo cambia absolutamente todo. Si eres comprador hoy, tu trabajo ya no consiste solo en buscar cocinas renovadas y patios bonitos. Tu trabajo consiste en convertirte en un francotirador de los datos. Tienes que evaluar el código postal exacto, rastrear los recortes de precios semanales y calcular el valor por pie cuadrado frente a las constructoras locales. Entrar al mercado de 2026 leyendo titulares generales es como caminar por un campo de minas con los ojos vendados. Llegamos al momento de la verdad. Detrás del falso optimismo y de ese supuesto aumento del 3.2% en las ventas de mayo, se esconde un mercado en estado de coma. Te venden la ilusión de un boom, pero los números crudos nos revelan un sector inflado artificialmente por el dinero en efectivo de la élite, mientras la familia promedio sigue aplastada por la peor crisis de asequibilidad de nuestra generación. Si eres vendedor y realmente tienes la necesidad de mover tu propiedad, es hora de despertar. Deja de añorar los precios mágicos de 2022. Enfrenta la realidad de las tasas actuales, haz el recorte de precio agresivamente antes de que el mercado se inunde de inventario viejo y quédate con el comprador real. Y si eres comprador, armadura y paciencia. No te dejes presionar por el miedo a quedarte fuera. Identifica si tu ciudad está en la lista roja de riesgo o en la zona verde de crecimiento. Haz ofertas frías, matemáticas y sin emociones. Y ahora quiero escucharte a ti. Viendo esta parálisis brutal y la terquedad de los precios, ¿crees que los vendedores finalmente cederán ante la realidad provocando una caída generalizada? ¿O el mercado seguirá congelado, reservado solo para los más ricos durante otra década? Déjame tu análisis en la sección de comentarios. Leo cada una de sus opiniones y el debate que se arma siempre es increíble.
Si este análisis te aportó valor real y te ayudó a ver a través de la neblina del mercado, recompensa el esfuerzo dejando un buen me gusta y suscribiéndote al canal. Significa el mundo para mí y me permite seguir trayéndote la verdad sin filtros. Y para seguir protegiendo tus inversiones, haz clic en el video que está apareciendo ahora mismo en pantalla, donde analizo exactamente la trampa que los bancos están preparando con las tasas hipotecarias para la segunda mitad del año. Haz clic ahí, mantente informado y, como siempre, cuida tu dinero. Nos vemos en el próximo video.